Cáncer, el estratega silencioso del zodiaco, no suele buscar el conflicto directo ni la confrontación abierta. Su naturaleza es reservada, observadora y profundamente intuitiva. No obstante, cuando Cáncer se ríe en tu cara, no es una risa cualquiera. Es la risa de quien ya ha leído todas las páginas de tu libro mientras tú apenas hojeabas el prólogo. Es la risa de quien, con una calma imperturbable, ya te ha desarmado sin que siquiera lo notes. Es la risa de quien tiene el control absoluto y sabe que, hagas lo que hagas, la partida está ganada. Esta risa no nace de la arrogancia, sino de la certeza. Cáncer no necesita demostrar nada a nadie, pues su verdadera fuerza reside en su capacidad para anticipar movimientos, descifrar intenciones y jugar con una ventaja que pocas veces revela. Es un signo de agua, lo que significa que su percepción va más allá de las palabras y las acciones evidentes. Él capta vibraciones, analiza silencios y conecta con emociones ajenas como si fueran propias. Su intuición es casi sobrenatural, una brújula interna que rara vez se equivoca. Cuando Cáncer se ríe en tu cara, es porque ya sabe algo que tú no. Puede que hayas intentado manipularlo, jugar con su confianza o engañarlo de alguna manera, pero su instinto lo detectó mucho antes de que siquiera lo intentaras. Puede que creas que llevas las riendas de la situación, pero la verdad es que él ya visualizó todos los escenarios posibles y eligió el desenlace que más le conviene. Es el maestro del juego psicológico, pero no desde la frialdad, sino desde la profundidad emocional. Él no juega con las mentes, sino con las almas. Si has subestimado su inteligencia emocional, su capacidad para recordar detalles y atar cabos, la risa de Cáncer será tu advertencia. No es la carcajada del desprecio ni la risa burlona de quien menosprecia, es una risa tranquila, casi imperceptible, cargada de significado. Es el eco de su victoria silenciosa. Es la expresión de alguien que ya ha descubierto todas tus cartas, pero sigue actuando como si aún no supiera nada. Es la confirmación de que, aunque tú creas que sigues en el juego, en realidad ya fuiste eliminado hace rato. Cáncer también se ríe cuando alguien intenta hacerle daño de manera torpe o evidente. Si lo has traicionado, si has intentado engañarlo o si has jugado con sus emociones sin pensar en las consecuencias, su risa será un presagio de lo que viene después. Cáncer no olvida, no perdona fácilmente, y sobre todo, no deja cabos sueltos. Su venganza no es impulsiva ni descontrolada, sino meticulosamente calculada. No ataca cuando está enojado, sino cuando el momento es perfecto. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace con la precisión de un cirujano emocional. Pero esta risa también es la señal de que Cáncer ya ha trascendido cualquier intento de conflicto. Si en medio de una discusión, en un enfrentamiento o en una situación de tensión, Cáncer suelta una risa enigmática, significa que ya no le interesa seguir la batalla. Porque Cáncer no pelea por pelear. Si decide retirarse, lo hace con la satisfacción de quien ya ganó sin necesidad de ensuciarse las manos. Sabe que su silencio y su indiferencia serán mucho más devastadores que cualquier palabra. Hay un matiz especial en la risa de Cáncer cuando está lidiando con alguien que cree ser más astuto que él. En esos casos, la risa se mezcla con una mirada penetrante, con un aire de serenidad que desarma. Es la risa de quien ha visto todas las máscaras caer una por una. Es la risa del jugador que ya no tiene necesidad de seguir apostando porque sabe que el otro está destinado a perder. Por eso, cuando Cáncer se ríe en tu cara, es mejor detenerse y reflexionar. No es una reacción vacía ni un simple gesto de burla. Es la manifestación de su sabiduría, de su visión estratégica y de su dominio emocional. Es el aviso de que, sin importar lo que intentes, él ya tiene el control absoluto de la situación. La risa de Cáncer, cuando aparece en esos momentos en los que ya te ha calado por completo, es mucho más que una simple expresión de superioridad. No es un acto de burla descontrolada ni una respuesta impulsiva, es una manifestación de su mundo interno, donde las emociones se entrelazan con la estrategia. En esa risa se esconde la paciencia de quien ha esperado el momento exacto para ver cómo se desmorona tu juego, la confirmación de que su instinto nunca falla y la tranquilidad de quien sabe que ya no hay necesidad de luchar. No es fácil llegar a este punto con Cáncer. Es un signo que, por naturaleza, prefiere evitar conflictos innecesarios. Su refugio emocional es su escudo, y su capacidad para adaptarse a los cambios le permite moverse con fluidez en cualquier situación. No es de los que buscan humillar a otros, ni de los que necesitan demostrar que han ganado. Pero si la risa emerge en un momento clave, es porque ya no queda nada más que decir.
En ese instante, su inteligencia emocional toma el mando y deja en claro que está varios pasos adelante. Esta risa puede adoptar diferentes matices según la situación. Puede ser la risa paciente de quien ha visto a alguien intentar engañarlo una y otra vez sin éxito, como un espectador que observa con fascinación cómo alguien insiste en repetir el mismo error. También puede ser la risa de quien ha visto las verdaderas intenciones de alguien que se acercó con una máscara de amistad o amor, pero cuyas acciones traicionaron su verdadera esencia. Es la risa de quien ha desenmascarado sin siquiera tener que decirlo en voz alta. Hay ocasiones en las que Cáncer se ríe porque simplemente ya no le importa. Puede haber pasado por un torbellino de emociones, haber sentido la traición, la decepción o el intento de manipulación, pero una vez que ha procesado todo y ha aceptado la realidad, su risa es el cierre definitivo. Es una risa de liberación, un acto simbólico que marca el momento en que deja atrás la situación y sigue adelante con su vida. Es una risa que dice, no tengo nada más que hacer aquí. Pero también existe una risa que es un preludio de algo más grande. Es la risa del estratega que ya ha decidido cómo responderá. Porque Cáncer, aunque a veces pueda parecer que solo siente las cosas, también actúa. No es impulsivo ni se lanza a la confrontación sin una preparación previa. Si decide devolver el golpe, lo hará de una manera que será recordada por mucho tiempo. Su venganza no es evidente, pero es efectiva. Puede ser la indiferencia absoluta hacia alguien que antes tenía toda su atención, la retirada de su apoyo emocional o la exposición indirecta de una verdad que destroza cualquier engaño construido. En los momentos en los que Cáncer se ríe con sutileza, es posible que la otra persona sienta una inquietud profunda. No es una risa estridente ni forzada, sino una risa que deja un eco en la mente de quien la escucha. Es el tipo de risa que genera dudas, que hace que el otro se pregunte qué es lo que realmente sabe Cáncer, qué es lo que ha visto, qué es lo que está planeando. Y esa incertidumbre es el arma más poderosa. Cuando Cáncer se ríe, en el fondo también está enviando un mensaje a sí mismo. Está reafirmando su instinto, reconociendo su poder de percepción y validando su capacidad para moverse en un mundo donde las emociones y las intenciones de los demás pueden ser un campo minado. Cada vez que su intuición se confirma con hechos, su confianza se fortalece. Es un ciclo en el que aprende a no dudar de sí mismo, a confiar en lo que siente, a no permitir que lo manipulen o lo engañen. Esta risa no se da con frecuencia. Cáncer es un signo que, cuando ama o aprecia a alguien, prefiere dar oportunidades, entender los errores y ver el lado humano en los defectos de los demás. Pero cuando la risa aparece, significa que ha alcanzado un punto de no retorno. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay nada que reconstruir. La risa de Cáncer es el símbolo de un desenlace definitivo, el instante en que su mente, su corazón y su espíritu han llegado a la misma conclusión, la partida ha terminado, y él ya ha ganado. La risa de Cáncer es un umbral entre lo que fue y lo que será, un instante fugaz pero cargado de significado en el que su mundo emocional se expresa de la manera más enigmática. Es la risa de quien no necesita alzar la voz para demostrar que ya ha descifrado cada palabra oculta, de quien ha comprendido las dinámicas invisibles de la situación y ha decidido que no vale la pena desgastarse más. Esta risa no es siempre sonora ni evidente, a veces es apenas un gesto, una leve curvatura en los labios, una mirada cargada de conocimiento, un suspiro que se convierte en un eco silencioso de su victoria emocional. Para Cáncer, la emoción es el lenguaje más claro del universo. No necesita pruebas físicas ni confesiones verbales para saber lo que ocurre a su alrededor, su intuición es su mayor aliada, una brújula interna que siempre apunta a la verdad. Por eso, cuando se ríe, no lo hace por casualidad. Es una respuesta a un rompecabezas que ha armado en su mente y cuya imagen final ya no deja lugar a dudas. En su risa está la confirmación de que todo encaja, de que todas las piezas finalmente revelaron la historia completa. A veces, la risa de Cáncer es un acto de ironía cósmica. Puede reírse cuando alguien intenta jugar con él, sin saber que lleva toda la partida perdida desde el primer movimiento. Puede reírse cuando alguien subestima su inteligencia emocional y cree que está ocultando sus verdaderas intenciones, sin darse cuenta de que Cáncer ya las ha percibido con una claridad devastadora. Puede reírse cuando alguien intenta provocarlo, empujarlo a una reacción impulsiva, sin saber que Cáncer es el maestro de la paciencia y que su verdadera respuesta no será inmediata, sino certera y definitiva. La risa de Cáncer también es una risa de liberación. En muchas ocasiones, antes de llegar a ese punto, ha cargado con emociones profundas, con dudas, con una lucha interna entre su instinto y su deseo de creer lo mejor de los demás.
Ha intentado dar oportunidades, ha tratado de comprender, ha esperado señales de que las cosas podrían cambiar. Pero cuando la risa aparece, es porque ya no queda nada que esperar. Es el cierre de un ciclo emocional, el momento en que deja de invertir su energía en algo que no la merece y decide moverse hacia adelante con una ligereza renovada. Cuando Cáncer se ríe en tu cara, es porque ya no hay marcha atrás. Puede que haya sentido enojo, tristeza o decepción antes, pero ahora está en un punto en el que nada de eso lo toca. Es un punto de claridad absoluta, en el que entiende que la situación ya no tiene poder sobre él. Es la risa de quien ya no necesita probar nada, de quien se ha desprendido del drama y ha encontrado su propio equilibrio. Y es aquí donde Cáncer se vuelve más enigmático, porque esa risa puede ser lo último que escuches de él antes de que desaparezca de tu vida sin dar explicaciones. Pero no toda risa de Cáncer es fría o calculada. En algunos casos, puede ser una risa de incredulidad, de asombro ante la audacia de alguien que cree que puede engañarlo con facilidad. Puede ser la risa de quien ha presenciado una mentira tan burda que resulta casi entretenida, de quien ha visto a alguien actuar con una seguridad tan falsa que el espectáculo se vuelve cómico. Es una risa que puede descolocar a la otra persona, hacerla dudar, hacerla preguntarse qué es lo que Cáncer realmente sabe y que está guardando para sí mismo. Hay algo magnético en la manera en que Cáncer maneja estas situaciones. No es agresivo, no es impulsivo, pero tampoco es pasivo. Su forma de actuar es sutil, pero implacable. Sabe que su poder radica en su capacidad para ver más allá de lo evidente, para sentir lo que otros intentan ocultar, para moverse en las aguas de la emoción con una habilidad que pocos pueden igualar. Y cuando finalmente decide que ya no vale la pena seguir jugando, su risa es el sello que cierra el capítulo. En última instancia, la risa de Cáncer es un mensaje. Puede ser un aviso de que alguien ha quedado al descubierto, una declaración silenciosa de que ya no hay nada más que discutir, un recordatorio de que no se deja engañar tan fácilmente. Es una risa que desarma, que confunde, que deja una huella en la mente de quien la escucha. Y cuando desaparece, deja tras de sí un vacío lleno de preguntas sin respuesta, porque Cáncer ya no está para responderlas. Ha seguido adelante, dejando solo el eco de su risa como testigo de que, una vez más, vio todo antes de que los demás siquiera se dieran cuenta. La risa de Cáncer es un enigma en sí misma, una expresión que puede desconcertar, desarmar o dejar una sensación de inquietud en quienes la presencian. No es una risa cualquiera, y rara vez es vacía. Es el resultado de un proceso interno profundo, un reflejo de la manera en que Cáncer absorbe la realidad a su alrededor y la transforma en conocimiento puro. Para entender completamente lo que significa, hay que mirar más allá del instante en que se manifiesta y observar todo el trasfondo emocional y psicológico que la origina. El humor de Cáncer es una de sus armas más subestimadas. Suelen ver el mundo con una mezcla de sensibilidad y perspicacia que les permite encontrar ironía en situaciones que otros podrían tomar demasiado en serio. Esta risa, cuando se presenta en un contexto donde ya tiene controlada la situación, no siempre es una simple burla o una señal de superioridad. A veces, es la risa de la resignación, de la aceptación de que la gente es como es y de que no vale la pena seguir dándole vueltas. Es una risa que dice, ah, claro, así tenía que ser, como si Cáncer ya hubiera previsto la decepción o el engaño desde mucho antes de que ocurriera. Pero hay un matiz aún más intrigante en esta risa, y es el hecho de que no siempre es dirigida al otro. A veces, es una risa consigo mismo, con su propia ingenuidad o con su tendencia a dar más oportunidades de las necesarias. Puede reírse en tu cara, pero en el fondo también se ríe de sí mismo por haber esperado algo diferente. Es una risa que contiene una lección, un recordatorio de que la vida le sigue enseñando a no confiar tan ciegamente, a no entregarse a quien no lo merece. Es en ese momento cuando Cáncer reafirma su evolución personal, su capacidad de aprender de cada interacción y de ajustar su percepción para futuras experiencias. Cuando Cáncer se ríe con un dejo de nostalgia o amargura, significa que ha llegado al punto en el que deja de sentir apego por la situación. Es una señal de que ha soltado emocionalmente, de que ya no queda nada por lo que aferrarse. Puede haber pasado por el dolor, por la decepción o por la ira contenida, pero en el momento en que la risa brota, todo eso se diluye. Es un símbolo de que ya no hay lucha interna, que ha encontrado la claridad y que, a partir de ese momento, la situación carece de poder sobre él. En el ámbito social, esta risa también puede ser una herramienta de defensa. Cáncer, aunque profundamente emocional, sabe que mostrar vulnerabilidad en ciertos momentos puede ser peligroso. Por eso, puede usar su risa para despistar,
para hacer creer que no le afecta algo cuando en realidad lo está analizando en silencio. Puede reírse en la cara de alguien que ha intentado hacerle daño solo para evitar que esa persona sienta que logró su objetivo. Su risa puede ser un escudo, una manera de decir, no me tocas, no me alcanzas, ya lo vi todo antes de que siquiera lo intentaras. Cuando alguien se encuentra en el otro lado de la risa de Cáncer, puede que no entienda de inmediato su significado, pero lo sentirá. Hay algo en esa expresión que deja una impresión duradera, una sensación de que algo se ha escapado, de que hay más de lo que se ve en la superficie. Es el tipo de risa que puede hacer que alguien se replantee lo que acaba de decir o hacer, que se pregunte qué es lo que Cáncer sabe y por qué no está reaccionando como se esperaba. Puede sembrar dudas, generar incomodidad o incluso desestabilizar a quien pensaba que tenía la ventaja. Otro aspecto importante es que esta risa puede ser una manera de Cáncer de medir a la otra persona. Dependiendo de cómo reaccione el otro ante su risa, puede confirmar aún más lo que ya sospechaba o descubrir una faceta que aún no había visto. Si la otra persona se pone nerviosa, se altera o intenta justificar sus acciones, Cáncer sabrá que ha dado en el clavo. Si, por el contrario, la otra persona ignora la risa o la minimiza, sabrá que probablemente se enfrenta a alguien que aún no ha sido consciente de que ha sido descubierto. De cualquier manera, la risa se convierte en una herramienta de análisis, en una manera de seguir recogiendo información sin decir una sola palabra. En el amor y en las relaciones interpersonales, la risa de Cáncer también tiene una función específica. Puede aparecer cuando se da cuenta de que alguien ha intentado manipularlo emocionalmente sin éxito, cuando alguien intenta hacerle sentir culpable por algo que no le corresponde o cuando ve a una persona repetir patrones que ya ha identificado antes. Es una risa que marca un antes y un después, una señal de que Cáncer ya no está dispuesto a seguir el juego y que, en cualquier momento, podría retirarse sin previo aviso. Si la risa de Cáncer se manifiesta en medio de una discusión, es posible que sea su manera de cerrar el tema sin necesidad de seguir hablando. Puede que ya haya dicho todo lo que tenía que decir, o puede que haya decidido que no vale la pena gastar más energía en la situación. Es una risa que, sin necesidad de palabras, comunica un mensaje claro: esto ya no me interesa, ya no me afecta, ya no estoy aquí. Pero la risa más peligrosa de Cáncer es aquella que viene precedida de su absoluto silencio. Cuando ha pasado por todas las etapas del análisis, cuando ha sentido cada emoción y ha llegado a su propia conclusión, la risa puede ser el aviso final antes de tomar una decisión irreversible. Puede ser la última señal de que ha llegado al punto de quiebre, de que ya no hay vuelta atrás, de que lo que venga después será definitivo. Quien haya sido testigo de esta risa rara vez la olvidará. No es una risa vacía ni una reacción impulsiva, es el resultado de un proceso interno complejo, de una mente que ha conectado cada punto y de un corazón que ha decidido cerrar una puerta. Es el sello de su certeza, la prueba de su control, la confirmación de que ya no hay nada más que discutir. Y cuando la risa desaparece, lo único que queda es el eco de la lección aprendida, tanto para Cáncer como para quien estuvo al otro lado de su mirada. La risa de Cáncer, cuando emerge en el momento justo, es una puerta que se cierra para siempre. Es un símbolo de su percepción aguda, un reflejo de su capacidad para ver lo que otros intentan ocultar y una prueba de que ya no hay nada más que discutir. Pero esta risa, a diferencia de otras que pueden ser ruidosas o burlescas, no busca humillar ni imponerse. Es una expresión de cierre, de entendimiento y, en muchos casos, de despedida emocional. Su significado es tan profundo que incluso aquellos que la presencian pueden no comprender de inmediato lo que realmente está ocurriendo. En la naturaleza de Cáncer, la risa es una herramienta de evaluación constante. Si decide reírse en tu cara, no lo hace porque simplemente encontró algo gracioso. Lo hace porque ha observado, ha sentido y ha comprendido la situación de una manera que los demás no han percibido. Es un signo de que ha captado el juego antes de que termine, de que ha leído cada movimiento antes de que se haga y de que ha sacado sus propias conclusiones. En muchos casos, es la confirmación final de que alguien ha cometido el error de subestimarlo. Lo que muchas personas no entienden sobre la risa de Cáncer es que no siempre es maliciosa o sarcástica. A veces es una risa de sorpresa, de incredulidad ante la audacia de alguien que ha intentado engañarlo, manipularlo o jugar con sus sentimientos sin darse cuenta de que él ya tenía todas las piezas del rompecabezas. Es la risa de quien ha esperado pacientemente a que las cosas se revelen por sí solas. Al ver que todo ha sucedido como lo anticipó, encuentra un humor irónico en ello. Es una risa que dice: sabía que esto pasaría. Sabía que ibas a hacer exactamente esto.
En otros momentos, esta risa es una manera de ocultar lo que realmente está sintiendo. Cáncer es un signo extremadamente emocional, pero también sabe que hay momentos en los que mostrar lo que siente no le dará ninguna ventaja. Cuando se ríe en la cara de alguien, puede estar usando esa risa como un escudo para no mostrar su verdadera reacción, para mantener el control en una situación en la que podría haber mostrado vulnerabilidad. Esta risa puede ser una forma de autoprotección, una estrategia para no darle al otro la satisfacción de ver cómo realmente le afecta lo que ha sucedido. Pero hay un tipo de risa de Cáncer que es la más desconcertante de todas, aquella que aparece en completo silencio, acompañada de una mirada que atraviesa hasta lo más profundo del otro. No necesita palabras ni gestos exagerados, solo una ligera sonrisa, un brillo en los ojos y un aire de conocimiento absoluto. En ese instante, la otra persona puede sentir una ola de incertidumbre, preguntándose qué es lo que Cáncer ha visto, qué es lo que sabe, qué es lo que ha comprendido antes que nadie más. Esta risa silenciosa es la más peligrosa porque no necesita explicaciones, es un mensaje sin palabras que deja a la otra persona con una sensación de vulnerabilidad total. En el ámbito de las relaciones personales, la risa de Cáncer puede ser el último aviso antes de alejarse para siempre. A veces, antes de llegar a este punto, ha dado múltiples oportunidades, ha intentado comprender, ha tratado de encontrar una razón para seguir confiando. Pero cuando finalmente se ríe, es porque ha llegado a su límite. Es un punto sin retorno en el que la decepción se convierte en indiferencia y la paciencia se convierte en decisión. La otra persona puede no darse cuenta de inmediato de lo que ha sucedido, pero con el tiempo entenderá que esa risa fue el preludio de una desconexión emocional definitiva. En el mundo de la confrontación, Cáncer rara vez es el que inicia un conflicto, pero cuando se encuentra en una situación en la que alguien intenta desafiarlo, su risa es un arma estratégica. Puede usarla para desestabilizar al otro, para confundirlo o para hacerle sentir que no tiene el control. Es una forma sutil de decir, no importa lo que hagas, no me afectas. Y en muchos casos, esta actitud desconcierta a su oponente, quien esperaba una reacción diferente, un enojo, una respuesta impulsiva. En cambio, recibe una risa que deja claro que ya ha perdido, incluso si aún no lo sabe. En el plano psicológico, esta risa es una manifestación de su madurez emocional. Cáncer ha aprendido que no todas las batallas valen la pena, que no siempre es necesario pelear por demostrar la verdad y que, a veces, la mejor forma de ganar es simplemente observar y dejar que las cosas sigan su curso. Su risa es un recordatorio de que ha aprendido a soltar, a no aferrarse a lo que no tiene sentido y a no gastar energía en personas o situaciones que no merecen su atención. Es una risa que marca su evolución, su capacidad para entender que no siempre necesita dar explicaciones, que no siempre tiene que quedarse a ver cómo termina todo. Cuando Cáncer se ríe en tu cara, es porque ya ha visto lo suficiente. Ha sentido lo suficiente. Ha esperado lo suficiente. Es la risa de quien tiene todas las cartas en la mano y ya no necesita jugarlas. Es la risa de quien ha comprendido todo antes de que los demás siquiera sospechen lo que está ocurriendo. Y cuando esa risa desaparece, solo queda el vacío de una verdad irrefutable. Cáncer ya tomó su decisión, y cuando eso sucede, no hay nada que pueda hacer que cambie de opinión. La risa de Cáncer es un fenómeno que trasciende lo evidente, una manifestación de su profundidad emocional y de su maestría en la comprensión de las dinámicas humanas. No es un acto impulsivo ni una simple reacción, sino una respuesta calculada, medida y, sobre todo, simbólica. En ella se condensan todas las capas de su personalidad, desde su instinto protector hasta su capacidad de ver a través de las máscaras ajenas. Para entenderla en su totalidad, es necesario adentrarse en los matices más sutiles de su naturaleza. Cuando Cáncer se ríe en la cara de alguien, en realidad está ejecutando una de sus estrategias más sutiles para establecer control sobre una situación. Su risa puede ser un cierre definitivo, una despedida sin palabras o una prueba de que ha alcanzado una comprensión superior sobre el momento que está viviendo. Pero más allá de estos significados, hay un aspecto que pocos consideran: la risa de Cáncer también puede ser una herramienta de enseñanza. En ocasiones, su risa no es solo una reacción, sino un mensaje para la otra persona, un reflejo de lo absurdo, lo predecible o lo contradictorio de sus acciones. Es una manera de decir: mírate a ti mismo, observa lo que estás haciendo, date cuenta de lo ridículo que es todo esto. Este tipo de risa puede ser particularmente efectiva en situaciones donde Cáncer se enfrenta a alguien que actúa con arrogancia o con la falsa creencia de que tiene el control. En estos casos, su risa funciona como una forma de romper la ilusión del otro, de hacerle ver que su juego ya ha sido descubierto.
Es una risa que desarma, que deja a la otra persona sin argumentos, porque en su esencia, no hay mayor desprecio que una carcajada que dice, ni siquiera vale la pena discutir esto. En otros casos, la risa de Cáncer es un acto de desafío silencioso. Puede ocurrir en situaciones donde alguien intenta manipularlo emocionalmente o presionarlo para que reaccione de cierta manera. En lugar de responder con enojo o con confrontación, Cáncer elige reír. Y en esa risa hay una declaración de independencia emocional: no puedes controlarme, no puedes afectarme, no voy a jugar en tu campo. Esta capacidad de responder con humor a intentos de manipulación lo convierte en un adversario formidable en cualquier interacción emocionalmente cargada. Lo interesante de la risa de Cáncer es que no siempre es evidente para quienes lo rodean. Puede ser una risa contenida, casi imperceptible, que solo aparece en la curvatura de sus labios o en el brillo de sus ojos. Puede ser una risa breve, un instante fugaz que desaparece antes de que los demás puedan procesarla completamente. Pero en su sutileza radica su poder, porque no necesita ser ruidosa para ser efectiva. A veces, lo que más desestabiliza a los demás no es el sonido de la risa, sino la sensación de que hay algo que se les está escapando, de que Cáncer ha entendido algo que ellos aún no han visto. En el ámbito de las relaciones cercanas, esta risa puede ser aún más compleja. En ocasiones, puede ser un signo de que Cáncer está poniendo a prueba a alguien. Puede reírse para ver cómo reacciona la otra persona, para medir su respuesta, para evaluar si realmente comprende lo que está ocurriendo. En estos casos, la risa de Cáncer es una forma de evaluación emocional, una manera de ver quién realmente presta atención y quién se queda atrapado en la superficie de las cosas. Otro aspecto poco explorado es el efecto que tiene esta risa en quienes la presencian. No solo es desconcertante para quien es su objetivo, sino también para aquellos que la observan desde fuera. Cuando Cáncer se ríe en la cara de alguien, el entorno cambia, la dinámica se altera. De repente, lo que parecía una confrontación directa se convierte en un juego de poder donde Cáncer tiene la ventaja. Quienes están alrededor pueden sentir que algo significativo ha ocurrido, aunque no siempre sean capaces de ponerlo en palabras. Es una risa que redefine la situación, que cambia el tono de la interacción y que deja una sensación de que algo se ha resuelto sin necesidad de más explicaciones. En algunos casos, la risa de Cáncer puede ser un acto de liberación personal. Puede ser la manera en que se sacude de encima una carga emocional, una forma de soltar todo aquello que ha llevado consigo durante demasiado tiempo. En estos momentos, su risa no es para los demás, sino para sí mismo. Es un recordatorio de que ha aprendido la lección, de que ha cerrado un ciclo, de que ya no está atado a lo que alguna vez le afectó. Es una risa que marca el inicio de una nueva etapa, de una nueva versión de sí mismo que ha dejado atrás el peso de lo que ya no necesita. Y aunque en muchas ocasiones su risa es un signo de control, también puede ser un acto de compasión. Puede reírse porque ha entendido la debilidad del otro, porque ha visto su fragilidad detrás de su máscara de seguridad. Puede reírse no para humillar, sino para reconocer que, al final, todos somos humanos, todos tenemos nuestros puntos ciegos, todos cometemos errores. En este sentido, su risa no siempre es una despedida, a veces, es una invitación a la reflexión, un gesto de quien ha visto todo, pero que aún así elige no guardar rencor. La risa de Cáncer, entonces, es mucho más que una simple reacción. Es una herramienta, un mensaje, una declaración de intenciones. Es una prueba de su inteligencia emocional, de su capacidad para moverse entre las emociones sin ser arrastrado por ellas. Es la marca de alguien que ha aprendido a ver más allá de las apariencias, a entender los juegos de poder sin dejarse atrapar en ellos. Y es, sobre todo, la risa de alguien que ya no tiene miedo, que ya no necesita demostrar nada, porque sabe que, al final, la verdad siempre encuentra su camino. La risa de Cáncer, en su expresión más pura, es una manifestación de su dominio emocional y su profunda conexión con el flujo de la energía en cualquier interacción. No es una simple reacción ni un impulso irreflexivo, es una herramienta cargada de significado, un mecanismo de defensa, una advertencia y, a veces, una sentencia definitiva. Se trata de una risa que no solo es percibida por quien la recibe, sino que resuena en el ambiente, dejando huella en la energía de la situación. Es un fenómeno que puede modificar la atmósfera con un poder casi imperceptible, pero irrefutable. En los momentos en que Cáncer se ríe en la cara de alguien, la intención detrás de esa risa puede ser tan variada como su propio estado emocional. Puede ser una risa sarcástica, nacida del agotamiento de una situación que ha sobrepasado los límites de lo tolerable.
También puede ser una risa fría y controlada, una que indica que ha alcanzado un punto en el que ya no tiene sentido seguir argumentando. Puede ser una risa burlona que denota la caída de una máscara ajena, la revelación de una mentira que Cáncer había identificado desde el principio, pero que decidió permitir que se desenvolviera hasta su inevitable desenlace. Lo que muchas personas no comprenden es que Cáncer rara vez se ríe en la cara de alguien por impulsividad. Todo lo que hace tiene una razón de ser, una intención que trasciende lo inmediato. Es un signo que siente profundamente, que procesa las cosas desde la raíz y que rara vez actúa sin antes haber reflexionado sobre todas las posibilidades. Su risa es, por lo tanto, una respuesta medida, una señal de que ya ha concluido todo el análisis que necesitaba hacer. Es el acto final en una obra de la que él ha sido espectador, pero también guionista en la sombra. Hay una faceta aún más intrigante de la risa de Cáncer, aquella que surge cuando percibe la ironía de la vida misma. Hay momentos en los que su risa no es ni burla ni desprecio, sino una manifestación de la absurda repetición de ciertos patrones. Puede reírse porque ha visto cómo alguien cae en su propia trampa, como una situación sigue el mismo ciclo que él ya ha presenciado tantas veces antes. Es una risa de resignación, de reconocimiento de que, sin importar cuánto uno intente advertir, ciertas personas están destinadas a tropezar con la misma piedra una y otra vez. También existe la risa que surge de la revelación de una verdad que Cáncer ya intuía, pero que otros se negaban a ver. Es la risa de quien siempre ha tenido la razón, pero que nunca buscó validación externa. En este contexto, su risa no es un grito de victoria, sino la confirmación de que su intuición jamás falla. Para Cáncer, la verdad no necesita pruebas, porque la siente en lo más profundo de su ser. Y cuando esa verdad finalmente se muestra ante los ojos de todos, su risa es la última pieza del rompecabezas, el eco de su certeza inquebrantable. Más allá de su aspecto estratégico, la risa de Cáncer también puede ser un recordatorio de su resiliencia. Hay momentos en los que su risa no es para los demás, sino para sí mismo, como un mecanismo de liberación. Puede ser la risa de alguien que ha soportado mucho, que ha absorbido emociones ajenas hasta el agotamiento, pero que finalmente se da cuenta de que ya no puede cargar con lo que no le pertenece. Es una risa que marca el inicio de su desapego, el punto en el que deja de intentar sostener lo insostenible. Una de las facetas más inquietantes de su risa es aquella que surge en momentos de tensión máxima. Cuando la mayoría de las personas reaccionarían con enojo o frustración, Cáncer, en cambio, sonríe. En estos momentos, su risa puede descolocar completamente a quien lo enfrenta, porque transmite una sensación de seguridad absoluta. Es la risa de quien sabe que no necesita levantar la voz ni entrar en discusiones interminables para dejar claro quién tiene el control. Y en el silencio que sigue a su risa, la otra persona siente la inminencia de una decisión que ya ha sido tomada sin necesidad de más palabras. Por otro lado, existe una risa de Cáncer que no busca humillar ni demostrar superioridad, sino generar reflexión. A veces, su risa es un intento de hacer que la otra persona se detenga a pensar, que observe la situación desde otra perspectiva. En estos casos, no hay malicia en su risa, sino una invitación indirecta a la introspección. Sin embargo, este tipo de risa solo se da cuando aún queda algo de interés o afecto en la relación. Cuando Cáncer ya ha llegado al punto de la desconexión total, su risa se convierte en un umbral definitivo, una señal de que ya no hay vuelta atrás. Una de las formas más impactantes en las que Cáncer utiliza su risa es cuando se encuentra en una posición de poder emocional. Hay momentos en los que alguien ha intentado manipularlo, jugar con su confianza o menospreciar su intuición, y Cáncer ha dejado que la situación se desenvuelva sin intervenir. Pero cuando el juego se desploma por su propio peso y la verdad se revela, su risa es un acto de justicia. No necesita venganza ni grandes discursos, su risa es suficiente para hacer que el otro comprenda, en lo más profundo, que subestimarlo fue el peor error que pudo haber cometido. No se puede hablar de la risa de Cáncer sin mencionar el impacto que tiene en la percepción de los demás. Para algunos, es un gesto desconcertante, una señal de que han perdido el control de la situación sin siquiera darse cuenta. Para otros, es una llamada de atención, un recordatorio de que Cáncer ve más de lo que dice y siente más de lo que demuestra. Es un signo de su naturaleza dual, de su capacidad para moverse entre la emoción y la estrategia sin que los demás lo perciban hasta que ya es demasiado tarde. Y al final, cuando todo ha sido dicho y hecho, cuando las máscaras han caído y las verdades han salido a la luz, la risa de Cáncer es lo único que queda. Es el último eco de su paciencia, la marca de su inteligencia emocional y el testimonio de su capacidad para ver más allá de lo evidente. Y cuando se desvanece,
Cuando la risa se apaga y su expresión se torna serena, solo queda una certeza inquebrantable: quien ha sido objeto de esa risa jamás la olvidará. La risa de Cáncer es una corriente subterránea de significado, una manifestación de su capacidad de absorber la energía de los demás, procesarla y devolverla en forma de una reacción que parece ligera, pero que lleva en su interior todo el peso de su percepción emocional. A diferencia de otras risas impulsadas por el sarcasmo o la burla vacía, la de Cáncer tiene raíces profundas, emergiendo de su intuición innata y de su conexión con lo que no siempre se dice en voz alta. No es una risa cualquiera, ni una que pueda ser tomada a la ligera. En ella hay juicios silenciosos, conclusiones irrevocables, enseñanzas ocultas y, sobre todo, una comprensión que supera lo evidente. En muchos casos, la risa de Cáncer no solo es una reacción ante una persona en particular, sino una respuesta a la ironía del destino. Puede surgir en aquellos momentos en los que la vida parece orquestar una secuencia de eventos que solo él logra ver con claridad. Es una risa que refleja el reconocimiento de patrones repetitivos, una aceptación de que, por más que algunos intenten escapar de sus propios errores, la vida inevitablemente los lleva de vuelta al mismo punto. Cuando Cáncer se ríe en estas situaciones, no es porque se burle de la caída ajena, sino porque entiende que ciertos ciclos están destinados a repetirse hasta que alguien tenga el valor de romperlos. La risa de Cáncer también puede ser un mecanismo de equilibrio. Su capacidad de absorber emociones ajenas lo convierte en un receptor constante de energías externas, y muchas veces la única forma en que logra sacudirse la sobrecarga emocional es a través de una risa que le permite liberar tensión sin explotar en rabia o tristeza. Puede que esta risa parezca fuera de lugar para quienes lo rodean, pero en realidad es un acto de autoconservación, una manera de evitar que la acumulación de emociones ajenas termine afectándolo a un nivel más profundo. Es una forma de sacudirse la carga sin necesidad de palabras, una purga sutil que lo mantiene en control de sí mismo. Otro matiz importante de su risa es la forma en que puede ser utilizada para protegerse. Cáncer es un signo que, aunque profundamente emocional, sabe cuándo es mejor esconder sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara de indiferencia o diversión. Su risa puede ser una barrera, un escudo que impide que otros vean lo que realmente está ocurriendo en su interior. Puede reírse para desviar la atención de su dolor, para evitar mostrar vulnerabilidad en un momento en que no se siente seguro, o simplemente para mantener el equilibrio en una situación en la que una reacción emocional más intensa podría ser contraproducente. Su risa puede ser una puerta cerrada, un límite invisible que deja claro que no permitirá que lo atraviesen sin su permiso. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la risa de Cáncer puede tener un impacto aún más poderoso. Hay momentos en los que usa su risa no solo como una respuesta, sino como una herramienta para moldear la energía de una conversación. Puede reírse para desarmar a alguien que intenta intimidarlo, para cambiar el rumbo de una discusión que se ha vuelto demasiado tensa o para aliviar una situación en la que siente que las emociones están a punto de desbordarse. Su risa, en estos casos, es un acto de control sutil pero efectivo, una manera de dirigir la energía a donde él quiere que fluya. Sin embargo, cuando su risa es dirigida hacia alguien de manera específica, se convierte en un fenómeno mucho más intrigante. Puede ser una advertencia para aquellos que creen que lo han engañado sin saber que él ya vio venir cada uno de sus movimientos. Puede ser un recordatorio de que, aunque haya permanecido en silencio durante mucho tiempo, nunca dejó de observar ni de entender lo que estaba ocurriendo. Es una risa que hace que los demás se cuestionen lo que creían saber, que los obliga a reconsiderar sus propias percepciones y a preguntarse cuánto ha visto realmente Cáncer desde su aparente calma. Cuando alguien recibe esta risa de manera directa, se encuentra en una posición complicada. Por un lado, puede sentir que ha perdido el control de la situación, que algo ha cambiado en la dinámica sin que pueda identificar exactamente qué fue. Por otro, puede experimentar una sensación de incomodidad difícil de explicar, una intuición de que Cáncer ha alcanzado una conclusión que no va a revelar pero que, sin duda, influirá en sus próximas acciones. Es en estos momentos donde la risa de Cáncer adquiere un peso simbólico, porque deja claro que su percepción va más allá de las palabras, que entiende más de lo que dice y que siempre juega a largo plazo. En algunas ocasiones, su risa también es un acto de despedida silenciosa. Puede ser la última reacción que ofrece antes de alejarse de una situación o una persona para siempre. No necesita hacer grandes declaraciones ni explicar su decisión en detalle, su risa es suficiente para comunicar que ha llegado al punto en el que ya no le interesa continuar. Es una manera de dejar claro que, aunque haya sido emocionalmente invertido en la situación, ha alcanzado un nivel de claridad que lo lleva a soltar sin remordimientos. Para quienes no lo entienden, esta risa puede parecer cruel o fría,
pero en realidad es el reflejo de un proceso interno en el que Cáncer ha decidido que ya no hay nada más que hacer. Cuando se trata de enemigos o personas que han intentado perjudicarlo, la risa de Cáncer puede ser aún más intrigante. En estos casos, es un arma que desestabiliza, que genera incertidumbre en el otro y que deja una sensación de derrota anticipada. Es la risa de alguien que ya sabe cómo terminará la historia, que ha visto las consecuencias antes de que ocurran y que no tiene ninguna necesidad de advertir a quien se ha convertido en su propio verdugo. Esta risa es la marca de una victoria silenciosa, de un desenlace inevitable que Cáncer observa con la paciencia de quien ya ha presenciado demasiadas veces el mismo tipo de caída. Pero en su expresión más pura, la risa de Cáncer no es solo una respuesta a los demás, sino también una conexión consigo mismo. Puede reírse al recordar todas las veces que pensó que algo lo destruiría solo para descubrir que, en realidad, lo hizo más fuerte. Puede reírse al ver cómo la vida le devuelve situaciones que antes le parecieron insuperables, pero que ahora ve con la perspectiva de alguien que ha crecido y ha aprendido a no aferrarse al pasado. Su risa es la prueba de su evolución, de su capacidad de sanar y de su decisión de no permitir que las heridas definan su futuro. Al final, la risa de Cáncer es un enigma, un reflejo de su complejidad emocional y de su habilidad para percibir más de lo que los demás creen posible. Es una risa que puede ser ligera o pesada, cálida o fría, un puente hacia una nueva etapa o la última señal antes de un adiós definitivo. Pero, sobre todo, es una risa que deja huella, porque quienes la escuchan nunca la olvidan.